Muy buenas tardes a todos y a todos. Os damos la bienvenida a este encuentro online en el marco de las celebraciones por la Semana de la Mujer, organizado por Cultura e Innovación Social, el Festival LDC, dirigido por las académicas Cristina Mazón de Enclave Danza y María Ayas de Esarte, y la Fundación Grupo SIFU. El Día de la Mujer quiere ser el altavoz en la lucha constante de millones de mujeres que entienden que la igualdad implica el logro de oportunidades y derechos similares para todos, como base fundamental de una sociedad justa de respeto y tolerancia. Aún queda un trecho largo por recorrer, pero damos gracias a quienes con sus pasos han ido abriendo caminos a la cultura de la amplitud y del derribo de barreras. Justamente en este camino, encuentros como este ponen en valor el trabajo de las mujeres y su desempeño en diversas artes. Hoy nos referimos a la danza y por esto, en este coloquio nuestras invitadas pondrán en común sus experiencias con relación al arte, la danza y sus desafíos. Contamos con la presencia de Alicia Soto, coreógrafa, bailarina, directora de la compañía Alicia Soto Jarasca y delegada de danza de la Academia de Artes Escénicas de España. Desde México nos acompaña Erandi Fajardo, licenciada en coreografía, gestora cultural, gran conocedora del trabajo de las artes escénicas en México y fundadora del Consejo Nacional de Danza de México. Desde Portugal nos acompaña Rita Noutel, aunque está en Barcelona, una bailarina formada con grandes maestros de la danza, ganadora de diversos premios, entre ellos Mejor Coreografía 2017 y participante en diversos festivales internacionales, además de realizar talleres y acciones que visibilizan el trabajo del colectivo con diversidad funcional en las artes escénicas. El encuentro será moderado por la académica, bailarina y coreógrafa Cristina Mazón, quien es además directora artística del Festival LDC, directora de la compañía Enclave Danza y Premios 100 Latinos de Madrid 2010. Os informamos que esta sesión será grabada para fines de divulgación educativa y al final del coloquio abriremos una ronda de preguntas para las participantes, por lo que sugerimos que utilicéis el chat para hacernoslas llegar. Sin más, os dejo con la moderadora Cristina Mazón. Bienvenidos. Hola, buenas tardes y muchas gracias por estarem aqui e espero que podamos ter diálogo bastante frutífero, criativo e creio que muito interessante, porque as participantes são muito interessantes, têm coisas bastante importantes para transmitir a todas nós outras. Vou começar com a Alicia. Começo com a Alicia porque es una persona que de las tres es la que yo más conozco un poquito, entonces me gustaría haber empezado con ella. Y quiero empezar con Alicia preguntándole sobre una pieza de danza, una obra de danza que foi estrenada el dia 26 e 25 de setembro, se não me equivoco, em el Teatro Calderón de Valladolid, del ano passado, em 2020. E é uma obra da companhia de dança Alicia Soto Jarasca e se chama El Jardín de las Hespérides. Este trabalho é um trabalho que foi realizado entre duas culturas, a cultura marroquí e a cultura espanhola. Então, me gostaria que a Alicia nos contasse um pouquinho de todo seu trabalho, sua experiência e da obra em si, porque creio que a obra habla de uma série de questões das mulheres. Então, que nos contasse um pouquinho dessa experiência tuya. Hola, bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Gracias por la invitación, Cristina. Gracias a también saludar a mis compañeras, tanto a Araldi como a Rita. Y bueno, ya a Germán también, que le tenemos ahí detrás ayudándonos con toda la técnica y la coordinación. Bueno, es un placer estar aquí con vosotras y vosotros y compartir esta experiencia y hablar del Día, bueno, de la Mujer, ¿no? Bueno, el Jardín de las Hespérides surge, podríamos decir, porque es para celebrar los 25 años de la compañía y la pieza habla sobre la temática de la mujer. Y podríamos decir que esta pieza tiene como dos cosas paralelas. Bueno, por un lado, deciros que durante los primeros años de la compañía, estoy hablando del 2000, a mí me interesó muchísimo la temática de la mujer. Entonces todas las piezas hablaban sobre la mujer. Sobre la mujer en diferentes puntos de vista, ¿no? Cómo era tratada la mujer en la publicidad, cómo era como objeto sexual, cómo era tratada la mujer dentro de lugares más tradicionales en las que tenía un rol ya especificado y claro.
cómo era tratada, por ejemplo, en un momento, en una pieza también pongo en valor los clubs que existían, que conozco en Portugal, que son una invención americana de cuál es que no es un club de striptease. Bueno, es decir, planteo y posiciono el tema de la mujer desde diferentes puntos de vista y siempre lo hago con una mirada de llamada de atención y de crítica. Entonces, ese tema lo abandono después de 10, yo creo que sí, 7 o 8 años que traté la temática de la mujer. Y bueno, para celebrar los 25 años decido que quiero volver a tratar el tema de la mujer, la temática de la mujer. ¿Por qué decido volver a tratar la temática de la mujer? Y además luego yo he hecho mucha reflexión sobre este punto, ¿no? Porque vivía en una cultura que era la cultura marroquí. He estado 5 años viviendo en Marruecos. Y me interesaba, decidí en un momento dado por una serie de cuestiones, por lo que yo vivía, por lo que yo veía, por todos esos estereotipos que había sobre la mujer en Marruecos y la mujer occidental y la mujer dentro de la cultura, no voy a hablar árabe ni musulmana, sino la mujer marroquí, ¿vale? Que es absolutamente diferente, porque, bueno, por tradición y cultural. Y decido, bueno, hacer una oda, parto con la primera idea de hacer una oda sobre la mujer marroquí. Sin embargo, cuando empiezo a hacer un trabajo de investigación, es decir, de crear una dramaturgia, que es lo que yo suelo hacer y que son dramaturgias con un proceso muy largo y de mucha investigación y de mucha lectura, me doy cuenta que en el fondo hablar de la mujer marroquí era una cuestión de hablar también de mi madre, de mi abuela, y que era una cuestión de tiempo. Es decir, que los patrones y los modelos se repetían. Y luego, por otro lado, también hablando con amigas que tenía colombianas, bueno, Carmen Zamudio, que me ayudó mucho a hacer la dramaturgia, que ella es colombiana, pero de origen ruso, con una experiencia en Brasil, en muchas culturas. Yo había vivido en otros países, es decir, que en definitiva decidimos hacer una pieza que hacía una reflexión sobre la mujer desde a nivel universal de todas las culturas, basándonos en el patriarcado. Es decir, es una reflexión de el Jardín de las Hespérides habla de todo el mundo interior que construyen las mujeres para sobrevivir, para tomar aliento o simplemente para avanzar en un patriarcado que existe en todas las culturas. Y es una reflexión universal. Y de hecho la pieza tiene testimonios también de otras culturas, como la cultura judaica o la cultura también latina, occidental, oriental. Y luego, esto por un lado, ¿no? Es el punto, podríamos decir, después de hacer todo un trabajo de dramaturgia, es la clave angular, es la reflexión de manera universal de la mujer sobre el patriarcado, pero luego está la mujer, lo que podríamos decir el imaginario, porque todo el imaginario lo parto de la mujer marroquí. A mí me interesaba, es decir, cuando haces una reflexión profunda te das cuenta que es una cuestión de tiempo, que es una lucha que las mujeres están haciendo y que eso nosotras ya lo hemos vivido y que si nos comparas con Alemania o con otras culturas que están mucho más avanzadas en la igualdad de la mujer, nosotras estamos, España, por ejemplo, pongo el caso de España, estamos atrasados con respecto a esas culturas y que es una cuestión de tiempo. Es decir, que todas las mujeres de diferentes países o culturas hemos pasado todas por el mismo lugar. Pero luego es cierto que a mí me interesaban muchas cosas muy peculiares y muy específicas de la cultura marroquí, de ese imaginario marroquí, de ese imaginario por ejemplo, de lo que es la presencia del hamán, de cuando se encuentran en el hamán, que es el baño, que para nosotros en el aspecto, es el spa contemporaneizado y de chic, ¿no? Pero es el hamán, es el baño, la única diferencia es que allí se encuentran y lo utilizan como un lugar de encuentro y un lugar de espacio de asueto para ellas, ¿no? Y que tiene todo un ritual. O, por ejemplo, hablar de esa tradición de las mujeres que recogen las algas, de esa tradición, porque no hay que olvidar que Marruecos tiene una cosa muy importante y es que vive
hoy por hoy es un país muy contemporáneo, no lo creemos y no lo pensamos, pero es un país muy moderno, muy modernizado digitalmente y en sostenibilidad, pero a la vez convive lo que es el mundo contemporáneo todavía con lo que es la tradición, y choca y la encuentras. Es decir, que tú puedes ir en una ciudad, cuando las ciudades cosmopolitas, en la que yo vivía cosas muy fuertes, en la que puedes estar viendo al hombre con el carro, con el burro y la mujer detrás, y a la vez un Mercedes, y a la vez el hombre vas a comprar los vegetales, que es en un huerto, que lo cogen ahí, y el chico que lleva un aspecto terrible pero tiene un iPhone en la mano. Es decir, que hay un choque muy fuerte y muy día a día, muy constante, de lo que es un país que ha avanzado y está modernizado, y otra parte donde el folclore sigue dándose ahí de manera constante. Y esto hace que te permita lo que yo no he podido vivir, o que tal vez tengo una añoranza de cuando iba al pueblo de mis abuelos, a tener ese imaginario en la infancia de cómo eran las mujeres o qué hacían las mujeres en ese momento, ¿no? En esa época, en esos años. Y en Marruecos lo tienes. En Marruecos tienes todo eso a la vez. E tu podias sentir, por exemplo, quando tu trabalhavas com as artistas, com as bailarinas, tu podias sentir, as marroquíes, não me refiro, que se elas, com relação ao resto da sociedade, com relação ao trabalho que hacían, se haviam conflitos, por exemplo, se havia conflitos em hecho de ser artista, como é a posición de una mujer bailarina, una mujer artista en una cultura marroquí, por ejemplo. Sí, bueno, sí que hay conflictos porque, bueno, primero también, bueno, aparte, te voy a contestar, pero creo que es importante decir esto, que entonces lo que hicimos es un taller, que tiene que ver con tu pregunta, para hacer el segundo proyecto, o sea, dentro del proyecto, la segunda fase de este trabajo es hacer talleres con mujeres marroquíes. Ahí vamos a tu pregunta, es decir, decido coger al elenco femenino español, llevármele, que es, bueno, español un poco internacional, llevármele a Marruecos, para hacer, junto con mujeres marroquíes que invitamos a un taller, hacer todo un trabajo para hablar sobre la temática de lo que es las Hespérides, que habla sobre el patriarcado, y sobre todo habla de esto que estábamos comentando antes de empezar, es decir, todas esas cosas que ya el patriarcado. No hablamos de feminismo o machismo, el patriarcado hablamos de algo tan fuerte como el simplemente hecho por el ser mujer o hombre. Ya cuando naces tenemos unos prototipos, unos cajones donde ya se nos va dirigiendo a cómo tenemos que ser, ¿no? Y ese patriarcado, cuando hablas con las mujeres marroquíes, por supuesto está ahí, y está ahí de manera fuerte. Entonces, como llevan un poquito de retraso, es mucho más fuerte. Entonces, cuando hicimos el taller, primero este taller no lo hicimos con mujeres artistas, eran mujeres de todos los rangos sociales, no, algunas eran artistas, otras no tenían nada que ver con el mundo del arte, pero sí que es cierto que había algo que todas hablaban, y que, bueno, que para mí fue importante que pusieses en voz, porque era algo que yo llevaba 5 años viendo, y por fin lo oía en mujeres que lo compartían. Sí que hay una importancia por el hecho de este patriarcado que influye en su vida, por el hecho de querer ser artistas o incluso ser mujeres independientes, porque un poco lo que digo de Marruecos es que hay gente que dirá, pero esta mujer de qué Marruecos está hablando, si yo cuando he estado no he visto eso. No, sí, existen los dos Marruecos, en Marruecos hay dos Marruecos. Y ese Marruecos del que tú hablas, efectivamente te impide, por el hecho de ser mujer, no está bien visto ser artista, claro. No está bien visto dedicarte al mundo de la danza, pero tampoco en el hombre. Sin embargo, hay muchísima cultura y lo consumen principalmente mujeres, cultura de todo tipo, tiene un nivel, hay mucha cultura y lo cultivan, lo consumen las mujeres. No está bien visto como hace 40 años en España no estaba bien visto ser una bailarina. Sí, sí. Vamos empezar a dar un poquito de pasaje, ya que empezamos a hablar de artes, de arte en Marruecos. Vamos a pasar ahora a Erandi un poquito y después volvemos a abrir
porque creo que de ahí también podemos empezar a hablar de las artes escénicas en México. Erandi, queria seguir com Erandi, porque Erandi, como ela me foi apresentada por Carlos Corral, da companhia Andrágora, que me falou muito bem dela e me disse que Erandi podia ser uma pessoa muito forte para esta apresentação, para falar de las mulheres, porque é muito conhecedora de toda a arte em geral, porque ela trabalha no Consejo Nacional de Dança de México, de las artes escénicas, de la danza en particular. Entonces, me gustaría que tú nos situases un poquito nesse panorama e depois quero fazer uma pergunta muito clave. Se eu não te hago a pergunta, tu já sabes qual é, já la podes introduzir tú misma. Te paso la palabra, Erandi. Gracias. Nosotras y nosotros en el Consejo Nacional de Danza hicimos un diagnóstico sobre la situación actual de la danza en México, justo porque tuvimos un cambio de gobierno en el país que era muy importante y nos interesaba modificar la política pública a favor de la danza, ¿no? En este diagnóstico detectamos prácticas que nos tienen en un sistema de precarización donde es muy difícil vivir de la danza. Una de las cosas alarmantes es que el que invierte en danza no recupera lo que invierte. México es un país enorme, es un país de una diversidad, de una riqueza y de una complejidad que tendría que atenderse estado por estado. Y no hemos tenido todavía una política, todavía no es efectiva, pues está diseñada, la diseñamos juntos y juntas con la Coordinación Nacional de Danza, pero todavía la pandemia evitó que se empezaran a efectuar una política que atendiera esta complejidad, que atendiera esta diversidad y esta extensión que es México, y también la diversidad de la danza en México, o sea, todas las disciplinas, todas las expresiones de danza y todas las profesiones en danza. Ahora, la mujer en la danza todavía la tiene más complicada, yo diría, en tanto que muchas se plantean incluso dejar de ser madres o ser madres e interrumpir la carrera, ¿no? Cuando estamos hablando que no hay una política nacional de fomento a la producción, de fomento a la continuidad de la profesionalización, todavía estamos muy lejos de garantizar los derechos humanos, laborales, culturales de las mujeres en México que practican danza, ¿no? El año pasado logramos que la Secretaría de Bienestar integrara a su concepto para dar apoyos a madres, jefas de familia, a las mujeres de la danza. Es decir, no nos tenían contempladas. Y en ese caso no nos tenían contemplados para muchos programas de bienestar social. Estamos hablando de apoyo alimentario, apoyos para adquirir en algún momento una vivienda, ¿no? Apoyos económicos, vivimos en una situación de pandemia y no nos tenían considerados para apoyos que da el gobierno para superar o aminorar el efecto de la pandemia. Gracias a la organización, por ejemplo, de 24 mujeres que son enlaces de cada estado, somos 32 estados de la República, la mayoría del consejo, representantes del consejo son mujeres, pues logramos que la Secretaría de Bienestar considerara a los trabajadores del arte susceptibles de estos apoyos, ¿no? Entonces estaba como dado por hecho que ser mexicano puedes acceder, pero si en las normas de operación, en las reglas de operación no dice la palabra trabajador de cultura, es más factible que se las den a un chofer de taxista que a una mujer que tiene una academia, a una mujer que es maestra, que es investigadora de danza, que tiene una compañía y que está luchando porque esa compañía y ese espacio subsista, ¿no?
Entonces, ahí es obviamente mucho más complejo, pero somos mayoría, somos en porcentaje mayoría de mujeres en el país y también en la danza somos muchas mujeres. Y cuando hablamos de la precarización, de la falta de la sustentabilidad de la danza en México, es decir, yo produzco, pero hay todo un mecanismo institucional, pero también social, también civil, que permite que eso tenga de retorno una economía. Es un proceso en el que estamos pues batallando y enfrentándonos y organizándonos muchas mujeres para que suceda, ¿no? Tuvimos 70 años de un solo partido con una sola visión de lo que era cultura, de lo que era la producción en el arte, y eso no permitía una miradas diversas, críticas, y además con otros proyectos y con otras políticas que favorecieran esto que estoy mencionando, que es la sustentabilidad, ¿no? Algo que nos permitió el diagnóstico y el habernos agrupado, acuerpado como Consejo Nacional de Danza, es descubrirnos. Somos muchísimas agrupaciones en todo el país que estamos coincidiendo en problemáticas y que no nos habíamos visto. No nos habíamos sentado a dialogar, no nos habíamos sentado a no estar de acuerdo, ¿no? No nos habíamos sentado a resarcir heridas, también eso es importante, ¿no? Y tener focos en común, unirnos desde la diversidad para tratar de solventar ante una crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis de salud, pero que también es una crisis muy fuerte en México en cuestión de derechos humanos, en cuestión de economía, pues a ponernos de acuerdo cómo solventar o tratar de aminorar o tratar de resolver de fondo con cosas muy pequeñas esto que les estoy comentando, ¿no? E, hombre, e já logo quando abramos um pouquinho para que todos abrem, vamos poder ver que todas essas coisas em proporções um pouquinho distintas e tal, se repetem em muitas outras partes. E me gostaria, tu já has comentado um pouquinho de la dificuldade, muito mais de las mujeres, las profissionais femininas. Entonces yo ya ahí te entro, porque por la información que también tú nos has dado y por la información que tengo de una gran amiga poeta mexicana, que es Jeanette Clarion, de lo que yo te comentaba, del asesinato de mujeres, de la gran violencia, bueno, que sabemos, pero ella destaca en una de sus obras, que se llama Diosas del Agua, ela habla exatamente desse assassinato das mulheres nas fronteiras mexicanas, habla del feminicídio. E juntando a isso, tu me havias comentado de um problema muito forte que passa em las companhias, inclusive na Companhia Nacional de Dança, que agora quero que tu nos comente um pouco sobre ele. Sí, México estamos tratando de sobrevivir. Son 11 mujeres al día las que son asesinadas. Es una cantidad espeluznante de niñas secuestradas para el narco, para la trata, ¿no? No hay claridad política, no hay voluntad política, una estrategia clara para detener esto, ¿no? Y en ese sentido estamos sobreviviendo las mujeres, bailarinas, como la que va en la tienda, como la que va a la secundaria, como la que sale del kinder, ¿no? Entonces es una situación muy fuerte. Y es una situación que tiene que ver con la cultura también mexicana, que es muy marcada en el machismo y en un sistema patriarcal de casi de muchos años, ¿no? Eso permea la danza, definitivamente sí, sería inocente decir que no permea en las estructuras de la educación en la danza y de la práctica profesional en la danza. Justo ahora tenemos un lapso de 6 meses de distintos tipos de denuncias
a maestros de danza de escuelas importantes, de compañías de danza importantes, como la Compañía Nacional de Danza, como el Centro de Producción de Danza Contemporánea, como la Escuela Mexicana de Danza Mexicana, y también una denuncia que ha hecho ha simbrado fuertemente incluso instituciones internacionales por una bailarina hacia un funcionario que es representante en la UNESCO, que es Andrés Romer. Entonces tenemos 6 meses aproximadamente de denuncias, incluso en la fiscalía, no es solamente de pronunciamientos en internet, ¿no? Y son denuncias que incluso tienen más de 1 año y que no han tenido respuestas satisfactorias. Ahora que han salido a la luz a través de periódicos, hay una atención especial o hay una preocupación especial de las instituciones. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es uno de los institutos, más bien es el instituto yo creo más importante porque alberga una estructura de educación en arte desde iniciación hasta profesional y especializaciones. El año pasado, en febrero, apenas sacó un nombramiento, un posicionamiento en contra de la violencia y el acoso sexual. Hace 1 año apenas, ¿no? Entonces estamos hablando de una deuda histórica para niñas, adolescentes, mujeres adultas que han sufrido acoso en las escuelas. Entonces el documento está muy bien, me parece, a lo mejor es perfectible, pero habla de un iceberg que habría que empezar a trabajar. Un nivel de profesionalización en todas estas escuelas, dentro de todas estas compañías, y algo que nos hemos posicionado en México como romper el pacto entre los hombres, porque muchas de las denuncias a veces no trascienden por la propia intimidación de quienes están en las compañías, quienes están en la escuela. Es decir, hablamos de complicidades de directores, de técnicos, de maestros, de los propios compañeros hombres bailarines, ¿no? Entonces es un nivel de conciencia y un nivel de trabajo muy profundo dentro de las instituciones para generar ambientes realmente libres de violencia y no solamente en un documento. El documento nos ampara, qué bueno que ya existe, que nos tardamos muchísimo, yo diría, hace 20 años hubo una denuncia de acoso, hicimos los alumnos, fuimos los que generamos semanas de información, de sensibilización hace 20 años, ¿no? Pero ahora que está acá, ya hay reuniones sobre otras universidades que se están planteando y están discutiendo el tema, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que estar trabajando a partir de ahora. Sim, e bueno, depois vamos volver a esse tema, porque inclusive há e está Maria Alias por aí, que também nos poderá comentar alguma coisa, porque creio que há fórum, que vai haver um fórum que empeça em México, que é exatamente para falar destas coisas de la igualdade, que depois, quando volvermos a abrir, Maria nos poderá comentar alguma coisita, que eu creio que empieza agora em março, que a finais de março, que é uma coisa muito importante. Então, eu me sinto bastante feliz de que podamos ser um pouco na abertura de um pouco de denúncia universal e que a ver se através desse fórum que vai haver se podem também abrir mais vozes, não, a nível mundial, para poder ajudar em todos esses aspectos. E vou, por uma questão de tempo, também passar a palavra a Rita, para depois podermos volver a todas. Bueno, Rita Noltel, que é a terceira invitada de hoje, a terceira porque la hemos contactado um pouquinho mais tarde, porque nos ha chegado a partir da Fundação CIFO, que nos ha posto em contato, e logo que hemos começado a conhecer a Rita, nos hemos dicho, que bem, que acertado foi, porque é uma pessoa que
tiene unas cosas muy interesantes para contar, tiene una cabeza muy bien asentada. E ela vem de um trabalho de inclusão social, que nos vai contar cositas, mas eu vou começar com uma pergunta, de uma reflexão dela mesma, que ela depois vai poder comentar porque ela reflexão, porque he dicho isso. E uma reflexão que hace Rita, que me pareceu muito interessante e me gostou muito, quando he tenido uma charla com Germán, ela falou da questão da sensualidade. E ela terminava dizendo, eu creio que é um pouco sobre o paternalismo que tem com relação às pessoas com diversidade funcional e sempre se termina pensando que são como os ángeles ou uma ninha. E eu lhe ia perguntar, tu eres ángel ou ninha? E outra coisa que ela disse, ela entrou em um aspecto que creio que é muito interessante, que é muito pouco falado, que é a questão da sensualidade, da sexualidade das pessoas com diversidade funcional. Então, se quisera, se Rita não se importa, de começar por aí, eres ángel ou ninha? Ni una ni otra, no sé nada de eso. Lo interesante de todo eso, creo, para mí, no son solo opiniones personales, es que se basa todo mucho en construcciones sociales y de dónde encajamos las personas y qué lugares les damos para ocupar y qué lugar damos a la mujer, ya sin poner nada más, ¿no? Y qué lugar, que está bien cuestionarlo, qué lugar no ocupa ahora la mujer en general, cómo se nos presenta, ¿no? Y ahora la imagen de la mujer sirve para vender cualquier producto. Y hay una imagen de una mujer guapa y sensual que aparece para un coche, para vender una casa, para explicarte cualquier cosa. Y hay una cosa como de valor, de como que la mujer vale más por ser sensual, por poder atraer al sexo masculino. Y esta es una idea que está creada y está muy bien cuestionarla de por qué yo tengo que valer más o menos por un valor que me va a poner otra persona o la sociedad o una construcción o lo que sea. Aparte de eso, este papel de la mujer es muy, muy complicado y tiene que ser desconstruido de alguna manera, porque es como si fuéramos más un producto que sirve para vender cosas y como si no tuviéramos el derecho de decidir y yo fuera solo lo que yo soy y quiero ser y ya está. En relación a la diversidad funcional, es otra caja en que la gente imagina que las personas que tengan una discapacidad no tienen sexualidad, no tienen sensualidad y están como ahí encarceladas, pero igual una mujer que ya tenga 50 años también ya se va a otra caja, que ya no es vista como alguien sensual. Como un montón. ¿Qué es esa mujer? ¿Es la mujer rubia, de cuerpo perfecto, lo que sea, no? Entonces, bueno, de ahí viene esa idea de las personas con diversidad funcional que se pueden ser que carezcan de sexualidad o de sensualidad. Pero aunque sea un punto muy importante, que yo creo que sí, que se tiene que entender a todas las personas, tengan una diversidad funcional o no, como seres con deseos y con sensualidad, con sexualidad, con todo. Este es un punto muy, muy personal y que cuanto más nos liberemos de esa idea de que es el deseo general y de lo que nos quieren incutir a nosotros, que es sentir deseo y lo que es deseable para mí, yo creo que cuanto más nos liberemos de las construcciones, mejor, porque es algo muy personal y lo bonito es vivirlo desde ahí. Pero aparte de eso, yo no me quiero empoderar para ocupar ese lugar, que es muchas veces lo que me quiere meter, como si yo el trabajo que hago cuando salgo a bailar, que en gran mayoría me digan qué guapa, qué bonita, qué lindo, de una manera como que sensual, no me está acrecentando gran cosa, porque el trabajo no, ¿qué es eso? ¿No? Es arte, no debería ser que yo estoy ahí para ganar un valor por ser guapa o que valga un poco más por eso, no se justifica por ahí. Sí, hay una de las reflexiones de las cosas que tú nos has presentado, que fue novedoso para que no conocíamos, fue la palabra capacitismo. Entonces, también creo que tú expliques a todas nosotras qué significa el capacitismo, porque vamos a encontrar una relación
óbvia que todos veremos em seguida com isto. Sí, es muy interesante que se empiece a hablar más de eso y que la palabra empiece, porque todo el mundo sabe más o menos qué es racismo y qué es machismo, más o menos, ¿no? Y capacitismo no, porque claro, el colectivo de diversidad funcional estamos todavía muy invisibles y sin poder de palabra para poder hablar, pero es como una discriminación, es eso, es una discriminación para las personas con diversidad funcional, como sería el machismo para las mujeres o el racismo para lo que se vería como una raza diferente, si es que esto existe. Pero entonces, que dentro del capacitismo hay muchísimas cosas muy pequeñas que son más difíciles y tendremos que mirar en el día a día. Todos somos capacitistas de una manera o de otra y hay que trabajarlo, pero hay dos ideas generales que es que se defiende mucho, se presenta mucho la persona con diversidad funcional como si fuera un héroe por hacer lo que hace, como si fuera una historia de superación. Mira qué increíble esta persona porque ha conseguido esto. Esto es una imagen que se quiere transmitir de una persona. Esta persona ha estudiado, ha trabajado, mira, y muchas veces me quieren vender a mí así, como si yo fuera una historia de superación. Pero es que las historias de superación lo que tienen por detrás es cerrarnos totalmente a la idea de privilegio y que hay que tener en cuenta lo que es el privilegio y la falta de derechos y de accesibilidad. Entonces, yo me considero muy, muy afortunada de poder vivir y trabajar en lo que a mí me gusta y lo que yo quiero trabajar. Pero esto no es la realidad de la mayoría de las personas con diversidad funcional. Y yo no quiero ser una historia de superación, porque ser una historia de superación quiere decir que yo tuve que superar una cantidad de cosas que no tienen por qué cambiar, porque quien puede superarlo, que es una idea muy capitalista que nos meten. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es una igualdad, que yo pueda estudiar donde yo quiera, como todo el mundo, y trabajar donde yo quiera, porque yo lo valgo, porque yo llevo muchísimo tiempo trabajando. Entonces la cuestión es, ¿me están dando las herramientas y la posibilidad de yo trabajar y estudiar en un sitio? ¿O me quieren vender como una historia de superación y los otros millones se quedan donde están y nunca cambia nada? Y la otra manera de verlo es como pobrecitas de las personas que no pueden hacer nada y que, bueno, la idea del pobrecito, ¿no? Sí. Y eso, claro, ¿qué parte de responsabilidad hay de las personas como si no hubiera ya una cantidad de privilegio de muchos escalones de cuántas personas pueden estudiar, acceder, tener una capacidad de llegar a ciertos sitios, tener un apoyo familiar, un apoyo social, un apoyo financiero, todo esto tiene que ser tenido en cuenta para entender qué es esto que nos quieren enseñar, como que somos los que nosotros somos responsables por todo lo que nos pasa, es que no es así. Sim. Tu tens uma companhia de dança, que é a companhia Your Dance, que és tu com uma outra chica que se chama Miriam, não? Miriam Aguilera. Como Alicia ha comentado um pouquinho sua forma de trabalhar, comenta-nos agora um pouquinho como é a forma que vós outras trabalhais, como começais a criar, porque creio que é diferente um pouco para... Porque, pelo que he escuchado um pouco diferente da forma de Alicia trabalhar, então para que veamos outra forma de trabalhar, porque vosotras habéis construído, por exemplo, a peça Ciclame, me parece, não? A partir de coisas que não sabiam aonde vais ligar, não partis de uma ideia primeiro, não? Como... Sí, nosotros no partimos, no teníamos, no nos juntamos y empezamos a trabajar y creamos Ciclamen desde un inicio que creíamos que decidimos que íbamos a enseñar algo. Nosotros lo que queríamos era explorar, estar juntas y dejar que pasara la magia de lo que existe en el arte. Entonces empezamos a improvisar y de ahí dejamos que con el tiempo las cosas fueran saliendo y pasaron, pero bueno, en poco tiempo nos dimos cuenta del camino que estaba llevando lo que estábamos creando y ahí sí fuimos dando forma y fuerza a lo que queríamos decir. Y Ciclamen le dimos ese nombre porque es el nombre de una flor que nace en invierno y es como una metáfora de que no esperamos en invierno ver algo bonito, algo de luz, algo que nos guste,
y que de los momentos más duros, más difíciles que nos pasan en la vida, en realidad salen cosas muy maravillosas, depende de cómo lo miremos y qué sacamos de ahí. Pues yo creo que a partir de ahí voy a soltar una pregunta dentro de cosas que tú también has dicho y vamos a empezar a abrir un poco, porque, por ejemplo, quería comentar que es una cosa que ya he pasado con nosotros desde que hemos empezado a hacer charlas con la inclusión, con la diversidad funcional. Es que pasa una cosa muy interesante. Desde el año pasado, cuando hicimos una charla con William de Alemania, pensábamos y nos emocionábamos mucho que percebíamos que hablar de diversidad funcional era un poco hablar de lo que estamos hablando ahora, de la mujer, de cosas mucho más amplias a nivel universal, a nivel social, a nivel cultural, porque abre muchos espacios para preguntas como que inclusive isso, não? La beleza, la sensualidade, el cuerpo, em la dança, el cuerpo perfecto, que tu também has citado e has comentado na entrevista que hemos hecho contigo, não? Que Germán lo ha hecho, la história da perfeição, do corpo perfeito, e tu comentavas isso. Também se eu penso, como tu mesmo has dito, na dança, el arte, que é el arte? Se el arte tem que ser rompedor, porque estamos com pensamentos clássicos no sentido antigo, não vou chamar de clássico, viejo, não? Já passados, como podem ser, talvez, se comparamos com a situação da mulher, pensamentos um pouco já passados de rosca, machistas, com relação ao conceito do corpo perfeito, da perfeição, de que a arte deveria romper muito essas estruturas. Isso tudo tu has comentado, isso tudo dentro, quando falamos de diversidade funcional, todas essas coisas nos vêm à cabeça, que são espaços para isso. Também aqui aparece uma pergunta que tu também has comentado e dentro do que tu exponias agora, também sale destes esse microcapacitismo que podemos ter e que são inconscientes. E quando a Alicia também falava do patriarcado, que também muitas vezes é inconsciente, então solto aí também perguntas, não? Como podemos trabalhar e que devemos começar a trabalhar estas coisas que em la realidad são inconscientes em nós outras, em los hombres, em todas as pessoas. Quando falamos de mulher, também podemos falar de diversidade de gênero, de transexualidade, tudo, e todas estas coisas estão por aí, não? E como ajudar a cambiar todas estas coisas. Então, aí agora, começo a abrir espaço para a gente, e se tu queres comentar alguma coisa mais, Rita, sobre tudo isso, porque tu has hecho muitos comentários sobre essas questões. Bueno, yo creo que lo primero, contestando a lo que estabas preguntando ahora, primero de todo, dar voz a las personas que pueden hablar en primera persona, para mí sería lo primero, porque cuando las mujeres, cuando empezó la revolución de las mujeres, eran los hombres que hablaban por las mujeres porque todavía no teníamos un espacio. Y lo que está pasando ahora en el caso de la diversidad funcional es que todavía pasa mucho, que las personas salen a defender las personas con diversidad funcional, pero no llaman a las mismas para poder hablar por ellas. Y esto yo creo que pasa en todo. Eso por un lado. Y escucharnos mucho, con mucha humildad de querer aprender, de sabernos todos imperfectos y que todos tenemos machismos, muchos prejuicios, todos tenemos capacitismos. Entonces, sabiéndonos imperfectos, es abrirnos al otro, a querer escuchar, a querer cambiar, a querer hacer algo diferente. Y eso de la perfección y de los cuerpos es muy fuerte, porque es como si de verdad existiera un cuerpo perfecto o existiera una normalidad de cuerpos iguales y cuerpos diferentes que están en otro lugar. Y no existe, porque no existen dos cuerpos iguales, no existen dos personas iguales. Existe una diversidad increíble de personas y lo bello sería poder conocerlas y poder dar voz a todas y entender que no existe eso, que estamos haciéndonos muchísimo daño, porque todo el mundo quiere de alguna manera pertenecer, entrar, parecerse lo máximo posible a un ideal de perfección y que nos están imponiendo y que no existe, que es una idea
que se inventó alguien o se fue trabajando, y es que no hay ese ideal. Entonces nos venden un montón de productos de todo para parecernos lo más posible a eso, y la sociedad se va estructurando de una manera que nos hace muchísimo daño. Y no nos damos cuenta que estamos poniendo a las personas de parte porque justificamos como si fuera así, como si lo natural fuera eso. Ya estamos dando una pequeña oportunidad, pero ya está. Como lo que decías, que yo estaba en el circuito como de integración. Yo no entiendo ni siquiera qué es esto, porque ¿quién integra a quién? ¿Sabes, Cristina? Es como, ¿quién tiene el poder de integrar a otra persona? ¿De dónde viene este poder? ¿De quién decide que yo tengo el valor para poder ser integrada, o en qué sitio voy a ser integrada y de qué manera? ¿Y por qué no todos podemos ocupar todos los lugares que son de todos? ¿Quién puede valer más que yo? ¿Por qué? Es inclusive isso, conceptos usar, ¿no? Porque es eso, como yo digo, integración, inclusión, porque es lo que se usa, ¿no? O como, por ejemplo, esa palabra, nunca me ha gustado la palabra discapacidad, me dá um pouco de repulsa esse tipo de palavra, não? Então, que conceitos usamos para expressar as coisas que são diferentes, diversas, que está em todo o momento, em todo lugar. E aí uma coisa que tu has comentado, e que comentávamos também ano passado com William, e que eu creio que serve também para, também quando se pensamos em mulheres mais guapas, não sei o que, machismo, essas coisas, quando se deixa de ver o diferente, ou como tu mesma has dicho, eu sou imigrante, sou itália, eu também sou imigrante, já me ouvido que sou imigrante, a vezes creio que sou, que hablo muito bem castelhano, que hablo perfeito, que me dizem, e tal, que quando já deixamos de ver esta coisa del outro como algo raro, esquisito em mal sentido, esquisito em português nosso, que é o mal sentido, não em el castelhano, quando deixamos de ver dessa maneira, pero lo vemos de uma forma simplesmente como, se eu vou ver uma peça tua, vejo como um trabalho artístico, e que me estão contando essas duas bailarinas com esse trabalho artístico. E nada mais, não vendo outras diferenças, que isso também, se vou a ver uma obra que existem mulheres de todas, ou homens de todos os tamanhos, vê-lo como um trabalho artístico, e não percebendo coisas melhores ou piores, comparativos, e coisas que não nos levam a nenhum lugar, não? Ou com categorias paternalistas, tanto as pessoas com diversidade funcional como as mulheres, se chegamos a um lugar comum, também é um lugar de fragilidade, e que a vezes a sociedade também nos trata como o mais débil, e que tratar mais débil, o outro mais débil, pode ser tanto um lugar onde lo tratam de uma forma paternalista, e não deixando crescer, mas também, muitas vezes, através da violência, porque é muito mais fácil, isso se vê na violência de gênero, não? É muito mais fácil maltratar a uma pessoa fisicamente mais que tiene menos fuerza. Claro, y una mujer con una diversidad funcional más, porque eres más vulnerable, y hay muchísimos casos de violencia. Es mucho más fácil, por ejemplo, a alguien que de verdad tenga un problema de movilidad muy grave, que le niegues el derecho a comer, a salir, a tal. Y esto es una violencia también, y es algo que ni siquiera pensamos tanto. Pero sí, yo tengo una discapacidad. A mí no me preocupa la palabra, pero yo no soy discapacitada, que ese es el problema de cómo cómo usamos las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad, por decir la palabra, yo sí que tengo una discapacidad, porque por mí, la verdad es que por más que cambien las cosas y por mejor que esté el mundo, si hay unas escaleras, yo nunca las voy a poder subir porque yo uso una silla de ruedas. Y eso nadie me lo va a quitar nunca. Yo tengo unas necesidades propias por la discapacidad que tengo. Pero como tengo esta camiseta, tengo un montón de cosas. No es que yo sea eso no me hace como persona. Pero negar la diferencia del otro es también una forma de violencia, que es lo mismo que decir que es igual maltratar a una mujer que a un hombre. No es igual, porque por el poder de la fuerza y de la vulnerabilidad que puede tener una mujer. Entonces, la discapacidad es lo mismo, no se puede negar las necesidades que tiene una persona,
pero no por eso la persona es más débil, porque tenga unas exigencias en algo. Sí. Bueno, vamos a empezar a abrir. Não sei, Germán, se queres comentar algo. Eu não estou mirando o chat, se queres mirar o chat, ou se dou a palavra um pouquinho a Maria, para que ela também conecte com Erandi a questão do fórum que estávamos falando, ou se quer comentar alguma coisa que veio Maria por aqui. Damos voz a María. Bueno, encantada de estar aquí y bienvenidas al foro del Día de la Mujer, festival, etcétera, etcétera. Y bueno, también gracias a Cultura porque ha hecho ahí un esfuerzo también de organización con el festival. María, ¿Dime? Perdón, es que, claro, no les presenté, porque María no, para yo me voy a presentar. María es partner del Festival LDC también, es arte, ella es productora y se llama María Alias. Alicia la conoce, pero Erandi y Rita no la conocía. Perdón, María. Oh, bueno, seguro que hemos coincidido o coincidiremos y llevo la dirección de producción del festival y bueno, pues no me había presentado porque he entrado de estar calladita, pero bueno, sí que es verdad que en estos días está un poquito más pendiente, más que del foro sino he estado de lo que sucedía en las redes con el foro de Generación Igualdad, que se va a celebrar en México, se va a celebrar en México a final de mes y que terminará en junio en París. Entonces es un foro que se hace como conmemoración de alguna manera o como relanzamiento de las ideas porque se cumplen los 25 años del Foro de la Mujer. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se ha querido dar un empuje a todo eso que se estaba, bueno, por lo menos que iba más lento, que parecía que de alguna manera se necesita un poco aupar, ¿no? Y bueno, pues lo que quieren es un poco hacer que todas las tanto entidades privadas como entidades filantrópicas, como asociaciones de mujeres, como asociaciones que trabajan en general por los derechos humanos y por los derechos de la mujer se impliquen ahí en dialogar, ¿no? Y entonces os he puesto ahí en el foro, perdona, en el chat, os he puesto cuando lo publiqué yo, que fue el día 6 en Facebook, viene el enlace. Y si entráis en el enlace vienen varias cosas, el borrador de las medidas de coaliciones para la acción, sinergias que se pueden establecer y viene también el enlace para poder estar online en ese foro. ¿Vale? Entonces me parece muy interesante porque podemos estar todas prácticamente esos 3 días. Y las conclusiones luego pues serán en París y tendrán otra etapa. Pero en esta primera, bueno, pues hay un programa muy, muy interesante y la verdad es que dan capacidad y viabilidad a que estemos presentes y que participemos. Entonces lo que te piden en el enlace de inscripción pues es un poco que te dedicas, cuáles son tus pretensiones, cómo de alguna manera en tu actividad diaria cultural o como sea, participas en esas ideas de empoderamiento de la mujer o de empoderamiento de la cultura con la mujer, todas estas cosas. Y entonces, bueno, pues yo os invito a que nos unamos a ese foro y que luego después del foro igual podemos tener otro digamos, otro foro, o sea, otro encuentro así y dialogar un poquito lo que nos ha parecido. Y si queréis, vamos a ver si Alicia, Erandi y Rita, queréis y os parece bien, podemos un poquito ahora mezclar ideas, ¿no? Así, María también podría participar. Sí, claro. Efectivamente, en lo que se va fomentando ahora el coloquio en sí y se intercambian las ideas, vamos a ir animando también a la gente, a la que tenga preguntas, vamos a abrir el chat. Cualquier pregunta que tengáis lo ponéis en el chat y ya luego yo me encargo de pasársela a Cristina para que se la pregunte a las invitadas.
Pues, se pode, por mezclar cosas, yo, por ejemplo, Alicia, si quiere empezar, ahí si queréis dejar micrófonos abiertos, si vemos que nos atrapalhamos mucho, nos cortamos, pero si queréis podéis ir interviniendo, si Alicia quiere hacer intervenciones sobre los comentarios de Rita y de Irandi y viceversa, aquí empezáis. Bueno, a mí sí que me gustaría comentaros una cosa que me parece muy importante, que bueno, lo he dicho antes, es una cuestión de tiempo. Creo que es muy importante que empecemos a introducir la palabra patriarcado, no tanto como machismo o feminismo. Porque al fin y al cabo, en el patriarcado, los hombres y las mujeres somos víctimas, tanto los hombres como las mujeres. Hablar de patriarcado para mí significa hablar realmente del problema de manera muy global, es como llegar a la raíz, ¿no? Es llegar a la raíz de donde empieza todo lo que es la dificultad, tanto para los hombres como para las mujeres. O sea, yo creo que somos víctimas las mujeres, pero también los hombres son víctimas. Claro, dicho así puede ser como un poco escandaloso, ¿no? El hecho, si lo comparamos igual con la situación que pasa en México, ¿no? De los secuestros, etcétera. Pero hablo un poco en líneas generales sin introducirnos en elementos más particulares de los secuestros, de la violencia, de la desigualdad, sino hablo a nivel general, ¿no? Y también creo que es un patriarcado que se transmite, es decir, cuando decía, ¿qué podemos hacer? Pues algo tan sencillo como se llama la educación. Es decir, educar a los niños y a las niñas con unos valores de igualdad, no de fragilidad, que tiene que ver mucho con lo que estaba diciendo también Rita, de esos moldes que nos meten a los que son discapacitados, no somos discapacitados, el hombre y la mujer es diferente, no es cierto, no es diferente. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, en la educación, y es verdad que esto es una cosa que quiero enmarcar mucho porque he trabajado mucho, bueno, es algo que me ha interesado mucho desde el principio, como os he comentado, y que luego, pasados los años, es decir, 25 años después me he vuelto a encontrar lo mismo en diferentes culturas, es la mujer la que transmite, es la mujer, no nos olvidemos que es la mujer la que tiene realmente el poder de transmitir y educar al hombre, es la mujer la que tiene la capacidad de que todo cambie, es la mujer la que tiene que aprender. Yo me acuerdo, para aprender, empoderarse ella misma y poder transmitir esos valores. Yo me acuerdo una frase que mi madre me dijo cuando era muy joven, me dijo, aquí la más machista, yo vengo de una familia muy, muy machista, ¿no? Que es una palabra que se usa mucho, vengo de una familia muy patriarcal, donde mi abuela era una patriarca, no era una matriarca, era una patriarca. Era patriarca. Decía, pero como siempre usábamos la palabra machismo y feminismo, hablaba de, aquí la más machista de toda la familia es tu abuela. Son las mujeres las primeras que son más machistas. Y eso con los años lo sigues viendo, ¿no? También deciros, hacer un punto de... Sí, interviene, sí, di. Yo diría que con su respectivo medida, ¿no? Es decir, no podríamos responsabilizar además a las mujeres de todo un proceso que, como tú dices, es un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso, por ejemplo, del día de ayer, que fue un día muy significativo, donde muchísimas mujeres salieron a marchar, había muy pocos hombres. Creo que a los hombres en este momento también les toca un proceso de deconstrucción y hacerse responsables de ese proceso. Es decir, que además de lo que tenemos que hacer las mujeres, educar a un hombre adulto, yo sé que no te refieres a eso. Solamente estoy poniendo... No me refiero, eso es imposible, es muy difícil. Entonces, aquí la reflexión también que nos cruza a muchas mujeres es que los hombres tienen que estar haciendo su propio trabajo de deconstrucción. Nosotros estamos luchando para deconstruirnos a nosotras mismas
incluso repensar la educación y en la cuestión del arte y sobre todo en la cuestión de la danza, cómo repensar un sujeto distinto desde el cuerpo, desde la percepción, desde la proximidad con los otros, ¿no? De la revalorización o de una nueva visión de mundo desde la danza, ¿no? Pero sí tienen ellos una responsabilidad, una tarea pendiente que hay que ejercer. Es decir, este momento de crisis en muchos sentidos a nivel mundial es para que el hombre o el que se considera hombre, también se replantee las formas, ¿no? No dejarle toda la tarea a las mujeres. No, cuando yo hablo, no, está muy bien, perdona, que esto quiero indicarlo porque parece, porque tal vez al decirlo de la manera como lo he hecho es que estoy culpabilizando a la mujer. No, la mujer es una víctima. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí que es cierto que estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, es un trabajo, es un ejercicio de trabajo del hombre y de la mujer. Pero cuando yo hablo, me refiero en el punto, y es un trabajo de lucha de la mujer muy fuerte, pero hablo sobre todo de esa educación desde la infancia. Es en la infancia donde empieza todo. Luego, claro, efectivamente, cuando ya es más adulto, el hombre también tiene que hacer un ejercicio, pero no nos engañemos. Y yo voy a ser muy sincera y no nos engañemos las mujeres, ¿no? Los hombres tienen que hacer su trabajo, pero no lo van a hacer si nosotros no estamos de guerrilleras. Eso lo tengo clarísimo. Sí, porque desde el principio nos han puesto en una postura, ellos efectivamente tienen que hacer ese trabajo y tiene que haber esa conciencialización, pero yo estoy segura que esa conciencialización no va a salir y no ha salido. De hecho, todo el avance que las mujeres hemos hecho lo hemos conseguido gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo. No ha venido del hombre gratuitamente. Hemos estado detrás, pero es muy importante que ellos se impliquen. Sim. E creio que nem vendrá, porque é como o oprimido e o opressor, não? Quem perde mais em determinadas coisas. Eu creio que na balança, porque é verdade também que dentro de um patriarcalismo, no machismo, há mulheres que se beneficiam, por supuesto, há sempre os dois lados, pero quem perde mais na balança é a mulher. Então, se a mulher não dá o grito, não sai. Pero me gusta muito da reflexão de Irandi. Eu creio que é porque também há uma pequena luz de diferença na maneira de pensá-lo, não? Como assim, que já dar as armas de responsabilidade, porque sim que é verdade, que desde acá, que também pode ser, por isso, porque nós outras também, desde nossa visão, sim que minha visão é muito mais próxima, por exemplo, a tudo que tu estás comentando, Alicia, que é o que eu também tenho mais na cabeça, mas quando eu escuto a Irandi, eu digo, hombre, aí me dá uma luz para ver que desde outro lugar, eles o que estão pensando é assim, nós outras estamos dando esse grito de alerta, lo estamos fazendo e agora também rogamos, vós outros nos acompanhais no sentido, hacéis vosso trabalho, que é uma sutil diferença que eu creio que está muito... Pero yo es que estoy hablando de lo mismo, cuando estoy hablando que es la mujer la que tiene que iniciar, y siempre lo hemos iniciado las mujeres, significa que le damos el toque de atención para que el hombre haga su trabajo también. Es ese toque de atención de decir, no, aquí tenemos que trabajar todos, porque os lo he dicho antes, ese patriarcado es un patriarcado que se ha impuesto a hombres y a mujeres por los siglos de los siglos de los siglos, es una herencia que viene ahí, en la que al hombre se le ha puesto en un papel, que también es víctima, y a la mujer se le ha puesto en un papel, hablo en líneas generales, no estoy hablando ya cuando nos metemos en violencia de género, no, hablo de este patriarcado en el que hay unos modelos que se nos instaura de cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser el diferenciado, también que lo estaba diciendo Rita, ¿no? Cómo tiene que ser el que está en la inclusión. Y luego, si os dais cuenta, y pasa lo mismo en la danza. Entonces luego habláis, cuando yo oigo el modelo perfecto de cuerpo, pues es que yo vuelvo a oír patriarcado, es que alguien nos ha dicho que las mujeres tienen que ser así, pero ¿eso quién lo ha dicho? Bueno, también veréis que hay muchas cosas que parten por la moda, son modas, y hay modas en las que se decide que la mujer tiene que ser más delgada, el hombre tiene que ser de una manera, es que para mí todo eso son modelos y sigue para mí siendo lo mismo, sigue siendo patriarcado, entonces por eso...
Yo creo que ahí coincidimos. De hecho, me gustó muchísimo escuchar a Rita, porque me abre una dimensión que a lo mejor no soy muy cercana a, ¿no? No he tenido experiencias y no me he relacionado. Y también cruza por el patriarcado, es decir, ¿qué es funcional? ¿Qué sirve, qué no sirve, qué mirada de superación, de éxito, qué mirada de desarrollo artístico y profesional no está cruzado por el patriarcado cuando se evalúa, cuando se compara, cuando se desecha, cuando se critica, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, la postura y el trabajo que hace Rita, porque devela una forma distinta. Una forma distinta desde el arte, pero también una forma distinta de identidad y de dignidad de las personas. Y creo que esto que dice, para mí, no tener una silla de ruedas es como tener una ropa. Y también el hecho de movernos del lugar, es decir, yo voy a ser anciana en algún momento y voy a dejar de ser sexy, voy a dejar de ser atractiva, voy a dejar de ser sensual, como movernos de esos lugares, ¿no? Que efectivamente están cruzados por el patriarcado. Y lo que yo decía, este sistema de precarización del arte tiene que ver también con qué es funcional, qué es productivo, qué es éxito, qué genera riqueza, ¿no? Que genera reconocimiento, incluso dentro de los propios circuitos de producción artística, que genera reconocimiento, a qué se premia, a qué se valora, a qué se promociona. También cruza por este sistema patriarcal que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con un fundamento sumamente fuerte económico, ¿no? A mí lo que me encanta de todas esas reflexiones y por eso la historia de la diversidad me encanta, porque es que tú empiezas a hablar de una cosita y tú acabas dando cuenta de que tú vas a un universo político, econômico muito mais amplo, de um sistema, de uma série de coisas. Sobre isso que tu estás dizendo, por exemplo, e podemos falar isso quando lo que tú dices, a quién premiamos, cómo son los premios, a quién se da premios, por qué se da premios, cuáles son las funciones de los premios, por qué tenemos que competir, qué es el arte, por qué el arte tiene que estar competindo, por qué el arte tiene que estar, por qué que en la danza es competición. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi compañera de hip hop, ella dice, claro, que es que ya el nombre de las actividades de hip hop son competiciones, porque aqui se está servindo todo o tempo. Aqui, tipo, ou quando se diz a mentalidade, quando Rita é citado, não? Assim, quando tu llegas a los 50 e se eres mulher, já não eres guapa, não tens valia, como outro dia escutava uma atriz dizendo, as atrizes a partir de los 50 já não têm lugar, bueno, no una actriz, varias, como siempre dice, los hombres siguen trabajando en Hollywood, las mujeres a partir de los 50 ya no tienen más papeles, o cosas así. ¿Cuál es el concepto de belleza? Porque la mujer tiene que empezar a usar botox, a hacer transformaciones en sí para agradar a qué? ¿Por qué nuestro concepto de belleza no acepta arrugas? Porque... No sé, yo quería solo decir en relación a eso que parte mucho de nosotros mismos, cómo miramos a los demás, cómo nos miramos a nosotros mismos y cómo vamos desconstruyendo día a día todo esto y qué es la diversidad para nosotros. Porque para mí, solo hablar de hombre y mujer ya me hace un poco de cosquillas porque no es lo único que existe mucha diversidad. Entonces, si estamos suponiendo que solo existe el hombre y la mujer, ya estamos olvidando una cantidad de gente que no estamos nombrando aquí. Entonces, en nombre de todos, solo quería decir eso. Y es todo muy, muy complicado porque ya empezamos a negar desde ahí. Entonces, es importante, no sé, yo intento por lo menos tener referentes, porque claro, ¿cómo vamos a crecer y a mirar a otra persona si no tenemos referentes, ¿no? Por eso yo agradezco mucho poder estar aquí, para que alguna niña que va en silla con 5 años sepa que un día puede bailar si quiere. Y a mí me gusta tener... seguir a mujeres negras, seguir a personas trans, seguir a personas que no están tan vistas, tan ahí en el tal, pero mucha diversidad, tener
amigues de todo, tener personas referentes de todo y pensar para mí qué valoro yo en estas personas y qué personas estoy yo buscando para que sean mis referentes, qué me interesa a mí construir como mi imaginario, qué es lo que yo valoro. Y eso es algo que solo nosotros podemos hacer con nosotros mismos, de qué queremos para nosotros. Si yo solo escucho música de Estados Unidos, de mujeres blancas y de, ya está, pues ahí empieza qué libros he leído, de qué es lo que yo... Y entonces es eso que yo explicaba un poco en el arte. Es muy loco que en el arte hay algún poder que pueda decir a alguien que yo, por ejemplo, no puedo entrar en el arte en general o no puedo bailar en tal compañía porque no entro en tanto, pero si el arte debería ser eso mismo, la diversidad y lo que cada uno puede traer de nuevo y cuestionar todo lo que está hecho como un patrón. Y sí, desde ahí está en empoderarnos, pero empezando por nosotros de a quién escucho yo, a quién busco, a quién quiero yo tener como referente, sí. Mira, duas palavras super interessantes e que creio que é isso, não? Que é desconstruir, creio que se disse isso em castelhano, que era dijo, não? Desconstruir toda uma série de coisas e depois tu has dicho, e construir. Então, como desconstruir todas estas coisas, todos esses prejuízos realmente que temos metidos em nós mesmos, darmos conta deles e encontrar isto, os referentes, os modelos, construir, e essa palavra empoderar-se, creer-se em si, creo que são coisas muito potentes. Efectivamente. Soy muy grata, ay, perdón. No, sigue, Rita. Vale, que soy muy grata de todas las cosas muy duras y difíciles que trae tener una diversidad funcional, porque lo está. Hay muchísimas cosas muy difíciles de acceder y de todo. Hay algo muy bonito que me trajo a la vida, que fue la diversidad. Y en las clases que voy hay personas de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas y de todas las diferencias. Y fue algo que me fue pasando desde el primer momento, que fue el abrirme a la diferencia de empezar a ver belleza y curiosidad en muchas cosas. Entonces, sin darte cuenta, ya estás pensando y sintiendo así, sintiendo que te gusta que te aparezca alguien como, ay, qué diferente, qué pasa con este cuerpo, y eso a mí ya me atrae, pero fue algo que yo no decidí, que no lo puedo decidir racionalmente. Fue la oportunidad que tuve porque yo era diferente, empecé a tener clases de danza integrada, que es como le llaman. Pero para mí las otras clases son las desintegradas, porque ahí te eligen, porque bueno, puedes ir por unas cuantas calidades, pero si tienes algo diferente no entras. Exacto. Y aquí es como que está abierto a todo el mundo, entonces no sé dónde está el tema. Efectivamente, tanto este proceso de construcción como de volver a construir nos lleva a lo que es la educación, y es justamente una de las preguntas que tenemos aquí en el chat, donde, si me permites, Cristina, vamos a ir atendiéndolas. Nos comentan, ¿cómo se le insufla a la mujer el poder de cambiar el sentido de la educación? Igual Erandi, que él es más cercano a su conocimiento como gestora y... Sí, me repite la pregunta, me perdí de una palabra. ¿Cómo se le insufla a la mujer? Insufla es la palabra que hemos utilizado, pero entiendo yo que es que cómo se le da el valor a la mujer de poder variar la educación. De cambiar el sentido de la educación, perdón. Yo creo que algo que pone Alicia en el centro es empezar a pensar en ella misma. Y desde ahí replantearse cómo educar, si ese es su deseo, ¿no? Creo que en el sentido, por ejemplo, de replantearnos cómo se está enseñando la danza libre de violencia, habría que empezar por las propias maestras, plantearse cómo están viviendo esa situación y cómo es que se arraigó algo o se normalizó algo que es como una pedagogía que tiene que ver cercana a la violencia, para desde ahí replantearse una metodología distinta y maneras distintas de acercar, de generar aprendizaje, procesos de aprendizaje en alumnos y alumnas de danza.
¿no? Entonces, ese puede ser un punto de partida y también, como dice Rita, buscar referentes. Hay varios referentes en la educación que están lejanos a la violencia, ¿no? Que se plantean una forma de trabajar, en el caso de la danza, el cuerpo, respetando los límites del cuerpo, ¿no? Respetando una técnica que no agreda, que no al final de la vida o al pasar de los años haya disminuido las capacidades o haya agredido al cuerpo. Ya desde ahí hay tecnologías que respetan y tratan al cuerpo desde un lugar amoroso. Entonces, eso lo pondría como 2 puntos. Una, pues cuestionarse, leerse, verse desde dónde me estoy planteando un ejercicio pedagógico lejos de la violencia. Y 2, qué referentes podría tener muy cercanos a mi nueva mirada o a la mirada que me gustaría fuera la enseñanza de la danza. Muy buena apreciación, Erandi. No sé, Alicia, ¿tú cómo No, ves que este proceso? Estoy de acuerdo. Con respecto a la danza, me parece que le ha dado en el clavo. Esa es la respuesta. Y también verla, ya más muy bien también lo que he dicho, me parece muy interesante y abierto. Hay un debate, lo que es las técnicas de formación de danza sin agredir el cuerpo, que también, bueno, en este caso tenemos modelos muy antiguos de cómo hay que aprender a moverse al principio. Bueno, yo tengo 52 años, entonces he pasado un proceso este proceso largo en el que al principio tienes un tipo de formación dura, esclavista, machaca al cuerpo, y luego vas abriendo y vas aprendiendo que puedes cuidar al cuerpo y tienes que transmitir a tus alumnos que no, que esto de la danza no consiste en machacarse y que consiste en cuidar el cuerpo si quieres bailar durante muchos años, y romper también ese esquema que también lo habláis de que el bailarín solo puede bailar hasta determinada edad. Bueno, pero eso es otro debate, pero que me encanta que lo hayas dicho porque estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y también tiene que ver con esa diversidad, no es lo mismo que, añadiendo también a Rita, tiene que ver con la diversidad, es decir, no solo buscas los modelos, también buscas lo diverso, diferentes maneras de formar, diferentes maneras de moverse, buscar otra pulsación diferente del movimiento, y la diversidad, el aprender de otras formas, de otras culturas, de otras maneras de expresarse, te ayuda a encontrar ese modelo que crees que puede ser el interesante para educar con respecto a lo que es la danza, ¿no? Pues mira, aprovecho ya que te tengo y seguramente en tu experiencia nos puedas contestar también esta reflexión que hacen. El arte no es competencia, en el arte hay expresión. Se ha congelado la imagen, me parece. Ay, Alice, es verdad, se ha congelado. Creía que estaba pensando. Hola. Ahora sí. Ahora No, sí. sí, pero he entendido que el arte, que la pregunta que has hecho es que la danza no es competencia, sino que es expresión, me parece, has exacto, dicho, ¿no? Sí. Bueno, es que yo creo que tiene un poco también con esta idea al principio, es decir, depende también un poco de qué generación seas, de dónde vengas, cuál sea la generación tuya de formación como bailarín o bailarina, porque en el fondo sí que es cierto, por ejemplo, en mi generación la danza era excesivamente competitiva, y yo creo que también en los elencos y en las compañías nacionales hay ese concepto de competitividad, ¿no? De ser muy competitivo, muy competitivo. Y entonces es como pero creo que eso a partir del momento en que estás en otra generación de bailarín, ¿no? En el que ha cambiado mucho más la formación, pero igual en los elencos de las compañías nacionales se sigue manteniendo esto, ¿no? Se sigue manteniendo que hay que ser competitivos sí o sí. Y entonces uno tiene que estar en esa raya de la competitividad frente también a mantener lo que es la expresión del arte, ¿no? Pero a mí no me interesa nada la competitividad a la hora de trabajar, ni con mis elencos, ni como
personalmente también tengo que deciros que como bailarina tiraba la toalla. A mí no me interesaba pelearme con la compañera de al lado y demostrar que era mejor, que para mí no tenía ningún interés eso. Entonces, cuando se producía el profesor entraba, no entraba la batalla. Aí te estamos perdendo um pouquinho, La Alicia. expresión y mostrar el arte. Pode se repetir Perdón, o que tu has se me dito? está... Sim, pode repetir o que tu has dicho? Es que, perdón, es que de vez en cuando estoy teniendo problemas de conexión. de que pierdo. Sí, estoy teniendo... Bueno, sí. Germán, Si queréis, vamos a la siguiente. Si no me oís, pasáis. Sí, mejor. ¿Sí? Vale, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se enseña a no competir y enseñar que el camino en el arte es algo absolutamente individual? No sé si Rita nos quiera contestar o quiere hacer una reflexión al respecto. No sé, creo que es más de lo mismo, de que nos llevan siempre a lo mismo del self-made man de Estados Unidos, de que tú eres el que tiene que hacer todo y valerlo todo y sales de la nada y llegas a lo maravilloso. Y es una idea capitalista que nos quieren inyectar a todos. Y yo no soy contra la competitividad, porque a mí me encantan los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, pero son unos juegos, ¿vale? Pero el arte, para mí, ya solo piensas, ok, arte, competitividad, no tiene sentido, no hay ningún sentido en que alguien pueda competir con otra persona porque son dos personas diferentes. Entonces, el arte que sale de una es el arte de uno, el arte del otro es del otro. ¿Y qué parámetros tú puedes poner a evaluar a alguien si lo que haces vale o no vale? No lo sé, yo no quiero llegar a las masas, a mí no me interesa hacer una obra que todo el mundo le va a gustar si es que es posible eso. Yo me contento que si yo hago algo, hay una persona que lo vaya a ver y le haya resonado y le cambió algo. Yo soy feliz pero debería ser, creo yo, que cuando estamos creando algo viene ya de una necesidad que lo tienes que expresar y tiene que salir y tiene que estar ahí. Y quizás solo en 100 años cuando lo vean hará sentido a alguien. No sé, pero el sentido no debería ser voy a llegar a mucha gente porque esto es un producto, esto no es arte. Arte es algo que sale de ti porque tiene que salir y necesitas expresarlo y no hay otra manera que lo que tú puedes hacer y poner ahí. En definitiva, também podemos imaginar que é pouco uma visão social, não? Quando tu disse a palavra capitalismo, me gusta que lo diga, porque, claro, chegou um momento da vida, já era como tabu dizer essas coisas, porque, claro, se tu hablas contra o capitalismo, então tu eres comunista e não pode não sei o quê. Então, e agora sim que é verdade que essas palavras estão volvendo, como dizendo o capitalismo fuerte. No me ofende que me digan comunista tampoco. A mí tampoco, no sé, a mí tampoco. Es una cosa también que está ahí como si fuera una ofensa decir eso a alguien. A mí si me dicen capitalista me van a ofender bastante más. Así que todo concordo plenamente, pero era como um tabu no sentido de dizer, e además não há outra solução, o planeta é assim, pero é verdade que se está volvendo ou com o ecologismo, se hablando do capitalismo devastador, não? Que já não se pode aceitar esse tipo de coisa, porque a humanidade em que caminho vai, para onde vai. E é verdade que eu creio que todas estas taras nossas, talvez muito que uma coisa não está independente da outra, não? Porque sim, toda essa competitividade em determinados aspectos, não só artísticos, profissionais também, aqui loucuras mentais nos levam, aqui, e a competitividade, se falamos de competitividade, machismo, o que seja, também competir com o homem, com a mulher, com o de ao lado, com... Então, todas essas coisas que não têm nada a ver com um pensamento mais artístico, num sentido que, a lo mejor, não é tão humano, não é tão uma expressão. Sí que tiene que ver con muchas cosas sociales. Yo una vez viendo una película, o era un documental, no me acuerdo del qué, porque solo que me ha quedado en la cabeza fue una reflexión, porque era de una sociedad del norte de Europa, de esas que son muy frías, podría ser Finlandia, qué horror, pero es como todo muy, muy perfecto en un sentido que hay una sociedad como muy tranquila,
era uma sociedade tranquila, um pueblito pequenino, a gente se preparando para a Navidad, e era aquele tipo de coisa assim, tipo, as pessoas que se preparavam para fazer uma festa de Navidad em uma igreja, eram uns cantantes espetaculares, mas eram uns estudantes de não sei que. Então, tu disse assim, claro, uma sociedade onde a gente está calma, tranquila, onde tu podes dedicar ao arte como parte de tu vida, que tu também podes criar, tu podes ser uma pessoa que faz alguma outra atividade, mas também crias artisticamente. É tudo que hace parte de uno, não? Então, que isso que tu podes ir e cantar e a gente paga para que tu vayas cantar em uma igreja de uma forma divina, porque és uma cantante espetacular, pero que também hace outras coisas. Então, é claro, vale, estamos aqui falando de México, Brasil, ou seja, muito impossível, uma série de coisas, desses estados de bem-estar, pero sim, aonde talvez não hace falta ser um país muito rico para isso, para determinados estados de tranquilidade emocional, porque que temos que estar peleando para fazer as coisas, não? Não podemos estar em um estado emocional tranquilo para poder criar, reflexionar e construir. Yo quería agregar algo en cuanto a cómo enseñar o cómo no partir desde la competitividad en los sistemas de aprendizaje. Nosotros hacemos un ejercicio junto con Laurencia Estrada cuando asesoramos a artistas que van empezando su carrera profesional. Empezamos a romper la idea de éxito, esta idea que está muy cercana a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo romper la idea de éxito? Porque la idea de éxito nos lleva a la competitividad. Sí. Trabajamos mucho con sistemas de autobiografía. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi identidad? ¿Y qué puedo aportarle a este mundo? ¿Cuál es mi propia voz? Potenciar la voz de los alumnos, de los niños, y potenciar sus propias capacidades, donde meternos a esta idea de la diferencia y de la complejidad y la riqueza que tiene un solo ser humano, ¿no? Entonces, yo soy bueno, me siento cómodo, me gusta, puedo aportar desde dónde a una comunidad. Ese sería el siguiente ámbito. Entonces, primero, potenciar la voz y la identidad y fortalecer estas habilidades, destrezas y gustos en la persona, ¿no? Que lo va a hacer sentirse único, pero al mismo tiempo útil y no comparado con una utilidad impuesta o con modelos impuestos, ¿no? Entonces, el otro lado es un sistema de colaboración. Si yo ya sé qué puedo aportar en el arte, en la reflexión, en las tareas de casa, en las tareas de la comunidad, viene un sistema de colaboración donde me siento parte del apoyo de muchos otros, ¿no? Juntos construimos cosas porque es un engranaje, es una ramificación, un enredo entre mis habilidades y las tuyas, mis intereses y los tuyos, ¿no? Entonces, cuando nos metemos al sistema de biografía, como de reconocer cuáles fueron tus quebrantos, como un poco lo decía Rita, todo lo que te pasó y que al mismo tiempo te enriqueció, ese es un potencial enorme para la creación artística. Eso es un potencial enorme para diferenciar el árbol que soy y no el que quieren que sea, ¿no? Entonces, desde ahí yo reflexionaría, o en el caso de nosotras, como en el sentido práctico que ya lo hacemos, tratamos de romper el sistema de éxito norteamericano y el sistema de competitividad en el arte, ¿no? Muy bien, son claves, son muy claves las palabras, las cosas que estás diciendo y que decís. Es muy interesante, sí. Bueno, justamente ya nos hemos ido a la hora y media de conversación. Si queréis, vamos pasando con el momento de las reflexiones finales. Voy a leer
un par que han hecho aquí en el chat, en lo que nuestras invitadas pueden ir pensando las suyas. A ver, Paula Albuquerque nos pone: ¿no nos habéis parado a pensar que la danza que no entiende de idiomas empeora las emociones o espera las emociones y puede hacer entender la belleza de la mujer y su inestimable valor para la supervivencia humana? Qué bonita Empera, es la no danza. empeora, nunca empeora. La danza nunca empeora, La solo danza nunca. empera. Empera, perdón. Empera, Ah, perdón. solo Pues, aporta. Que no entiende idiomas, empera las emociones y puede hacer entender la belleza de la mujer y su inestimable valor para la supervivencia humana. Qué bonita es la danza que rompe esquemas y que simplemente transmite valores sin ni siquiera tener que usar la voz, solo bailando. ¿Qué disciplina hay detrás qué disciplina hay detrás? Qué labor educacional y qué bella. La danza es canal reivindicativo, es expresión hermosura de libertad y cómo no de cambio a la igualdad. El cuerpo no perfecto como un armonioso equilibrio, esfuerzo y danza detrás, marca el camino a la libertad global. Me encanta este foro. Todos tenemos discapacidades de alguna u otra manera, pero lo bonito de la danza es superación, es transmisión de sentimiento, es disciplina y es expresión de la belleza y amor. Muy bonita reflexión, Paula. sí, sí, muy bonita. Paula está por ahí, si quieres dar voz a Paula, Germán, no sé. Porque... ¿Sabéis lo que pasa? Ah. Que Paula se quedó sin voz. Ah, vale. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Pero me ha encantado el foro. Quiero agradecer en especial a María su invitación, su maravillosa labor. Os invito, ojalá pudiese compartir danzantes. En plena pandemia nos acercó un bosque, tuvimos que cubrirnos con una manta y viajamos por todo el mundo a través de la danza. Ah, qué bonito, qué bonito. Es María. Por alusiones, Paula, no hables más porque te vas a quedar. Paula nos apoya desde Valladolid en todas las actividades y en toda la difusión de la danza, cualquier cosa que es como si hicieran la abuela mayor de cualquier cosa de cualquier actividad de danza, de cualquier cosa bella que se relaciona con la danza y con la mujer. Y sí que es verdad que cuando se proyectó Danzantes en Valladolid, en un pueblo que es el nuestro, y que se proyectó al lado del río, en un bosque, que hacía un frío impresionante, y es verdad que estuvimos pasando todo el frío, pero esa sensación de viajar, se le olvidó a todo el mundo el frío que tenía, y a través de la danza la mente pues y de todas las mujeres, y yo creo que ahí Paula lo relaciona muy bien, ¿no? Esas sensaciones. Así que nada, gracias a Paula, gracias a todas vosotras. No os quito tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, perdón por la intervención, ¿eh? Gracias. No, Alicia, justamente estamos para eso. Germán, Alicia está com problema de conexão e pedi que se tu podes reenviar para ella el link para entrar. Perfecto, yo le voy, aquí está, ya la tengo ingresando ahora. Nuevamente tenemos otro en Bárbara Cardona, pone: gracias por el tema que se expone, la danza vincula cerebro y movimiento, equilibrio del cuerpo y expresión sin límite. Me viene a la mente el cisne negro, donde se daña el cuerpo y la mente. La danza no puede ser eso. Y si os parece, ya que está Paula con la voz mala, vuelvo a leer otro comentario. La danza necesita, bajo mi punto de vista, más apoyo financiero por sus efectos beneficiosos para la sociedad y, por tanto, en base al interés general. Al mismo tiempo, nos llena de ilusión y felicidad. Te lleva a expresar con el propio cuerpo emociones que no se expresan en la vida cotidiana. Ayuda al esfuerzo y por ello a sentirnos y ser más valiosas. No hay que ser competitivo, sino seguir sintiéndonos competentes, aún a fuerza de esfuerzo y disciplina, y ahí la mujer tiene una capacidad innata sin menospreciar a ningún hombre. Muy bonitas. Sim, Germán, solo uma cosita. Alicia nos está pedindo acesso. Yo le acabo de dar acceso. Sim, a ver.
E perdão haver cortado a reflexão e o que tu estavas dizendo. Agora sim, por favor. Sí, y la última reflexión que tenemos aquí es, una vez bueno, más bien es una pregunta, una vez conectado al bailarín con su yo profundo, ¿ya no hay marcha atrás? É Aquí los possível que artistas. não, não? Eu creio que se tu consegues esta conexão, não haverá marcha atrás, porque não vais querer desprender-se disto. Esta conexão é que é como, se consegues, é difícil entrar aí, se tu consegues entrar, não queres separar mais dessa conexão consigo, e porque é o que te hace seguir criando e criando. No sé qué pensáis las chicas. Pues que es precioso el amor y que sigáis bailando. No tengo voz. Hay que seguir bailando, 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 danzando, que te lleva lejos. Y gracias. Gracias a ti. Preciosas, que sois preciosas. Cristina, Alicia sigue sin poder. Sí, es lo que estoy enviando mensaje aquí también a Germán, porque Alicia no consigue entrar todavía. No sé si Germán está viendo eso, porque ella necesitaba de un link o de... Y coméntale que ya le envié nuevamente por email. Sí. Se lo envío yo. Ah, vale. Gracias, María. Gracias. No te preocupes. Rápidamente. Sí, no sé si podemos ir pasando ya, sino a las reflexiones finales en lo que se va conectando Alicia. Sí, que creo que ahora está. Pues, a ver, que me están escribiendo ahí. Sí, vamos dar a palavra a Erandi, porque Erandi tendrá que já empezar a desconectar-se. Então, Erandi, comentário tuyo e agradecer muito a tua presença, que ha sido un hallazgo muy grande. Gracias por la invitación, me disfruté muchísimo hablar con ustedes, disfruté mucho escucharlas. Yo lo que mencionamos acá, o yo trato de decir todo el tiempo, esto que decía Paula de bailar, y bailar de todas las formas posibles. También romper esa idea de que el que baila es el que está en el escenario, y no solamente. El que baila es el que investiga, el que gestiona, el que da clases. Es bailar, tiene que ver con muchas profesiones, ¿no? Entonces, sigamos bailando y sigamos fortaleciendo la danza. Retomo esta preocupación en la que hemos coincidido todas, que tiene que ver cómo superar el sistema patriarcal desde el arte y desde la cultura y de nuestro ejercicio artístico, ¿no? Cómo superar esas estructuras, pues, que no nos están haciendo bien, y que estamos en una oportunidad, todas las crisis son oportunidades, en una oportunidad maravillosa para replantearnos desde el afecto, desde el cuidado y desde un sentido de bien común, otra forma de hacer arte, otra forma de trabajar, otra forma de relacionarnos, otra forma de generar economía. Muchísimas gracias, ha sido un privilegio, un honor estar con todos y con todas ustedes. El privilegio ha sido nuestro, te puedo asegurar. Me ha encantado muchas palabras claves que nos has dado, y espero sinceramente que volvamos, tengo seguro que sí, porque queremos estar contigo novamente. Algo nos organizaremos, porque mucho gusto. Tienes reflexiones muy interesantes, y creo que muy amplias, y que nos puede aportar muchas cosas. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes.
y me retiro porque tengo otras cosas que hacer. Sí, sí. Perdón. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Erandi. Rita, ¿quieres hacer una reflexión también tú o algún comentario o decirnos algo más? Porque creo que sí que ya podemos ir cerrando la charla, como sentís un poco. No, todo bien. Muchas gracias por invitar y que fue muy bonita la conversación, muy fructífera. Gracias. Sim, também agradecerte porque isso também tu és um outro grande hallazgo e é verdade que cada vez que podemos falar com diversidade, se nos salen muitas coisas, nos amplia muito os horizontes e isto é algo como muito importante. Y Germán, cuando pueda, yo creo que Germán A normalmente ver, nos sí, hace me parece que ya está. A ver, nuevamente Alicia hemos también. conseguido Finalmente. el acceso. A ver. ¿Estás por aquí? Hola. Alicia? Ay, ¿Sí? está por ahí. Pues ya perdonad, esto es el mundo de la tecnología. Sí. Nunca me ha pasado esto, pero bueno, de repente se me ha desconectado todo así y no conseguía... Mundo tecnológico. Sí, esas cosas. Perdonad, pero No, no sé te qué ha pasado. preocupes. Más bien, disculpa que se te hubo que ir Erandi porque tenía otra reunión. Esto Sí, sí, sí. La conversación Sí, ha sido muy amplia. Muy Estábamos en amplio, estábamos en la fase ya cerrando con reflexiones finales. sí. Ujú. Cristina, ¿quería Y- comentarte algo? Sí, quería preguntar a Alicia si quiere hacer ahora una reflexión final, un comentario final, o si tú prefieres, Germán, hacer antes, porque sé que a veces haces una especie de resumen de reflexiones. ¿Cómo prefieres hacerlo? Si quieres damos paso a Alicia, ¿vale? Ajá. Entonces, Alicia, ¿quieres hacer alguna reflexión final o algún comentario? Te damos la palabra. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos tratado temas muy amplios y muy interesantes, ¿no? Y muy diversos y muy generales. Y a veces, bueno, es complicado porque es verdad que afecta todo esto que hemos estado hablando de la situación de la mujer, pero también de la danza afecta a planos muy amplios que van más allá a veces de una mirada, es decir, que es una mirada muy transversal, que muchas veces hablamos de modelos que tiene que ver con las situaciones que vivimos, que tiene que ver con el capitalismo, que tiene con la política, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con las modas, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y nada, os lo agradezco mucho. Sí que es cierto que es un tema para mí que me parece que es muy extenso, muy amplio, que yo creo que le podríamos dedicar unas jornadas, ¿no? Sí. Porque empiezas a tirar de un hilo y ese hilo te lleva a miradas muy fuertes. Yo sí que quiero deciros es que sí que siento como mujer que me he dedicado desde muy joven a luchar y a mostrar la diferencia, no a luchar tanto por ser feminista, por ser mujer, sino por hacer valer lo diferente. Pero sí que es cierto que en el ámbito de lo que es el género, y cuando hablo de hombre y mujer, aunque existe ahora entrado todo lo que es el trans y todo, pero al final, si os dais cuenta, también acaba tenemos en una sociedad patriarcal que acaban decidiendo incluso el trans si ¿quieres ser hombre o quieres ser mujer? Es decir, que los rótulos están ahí, o sea, si tienes que elegir o un modelo u otro modelo, no existe la amplitud de diversidad, ¿no? Efectivamente. Justamente, bueno, cerrando esto, hemos conversado sobre diversidad. Cosas y... Ay, no, se estaba hablando, estoy hablando encima. Es que de vez en cuando Alicia... Hola, perdón, yo me tengo que ir, perdón. Vale, Muchas sí, gracias. perfecto, vamos cerrando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Saludos, muchas gracias y feliz día. Bueno, pues nada.
Muchísimas gracias, Alicia. No sé si Gracias. Cristina quieres dar las últimas palabras en nombre del festival y del encuentro. Cristina. Sim, que esse também é o que dizia a Alicia, no sentido de que se empezamos a tirar, podemos estar aqui como fazendo jornadas e tal. Eu creio que ha sido um encontro super enriquecedor. Creio que surgiram coisas muito interessantes e é realmente, por falar dessas coisas de empoderamento, a palavra que se ha dicho aí, é verdade que nós vamos tirando de los hilos e vamos percebendo que essa questão de ser mulher, de ter que pelear por coisas, nos vai ir colocando em lugares sociais muito importantes e vendo que, inclusive, que aunque pensemos que não queremos, já estamos sendo e exercendo uma forte labor social, educativa e artística, e isso creio que é muito interessante saber disso, não? E crer que realmente lo estamos fazendo e com todos esses encontros poder transmitir um pouco dessa ideia. Pois me ha gostado muito e agradeço a Cultura, a Exarte em Clave de Dança do Festival LDC, também por haver organizado isto, a presença de Alicia, a presença de Erandi e de Rita, que já se tiveram que marchar, e Alicia, realmente ha sido um prazer estar contigo e também por el hecho de que tu estejas em um lugar também como a Academia de Artes Escênicas, que é um lugar também muito importante de reflexão de todas estas coisas, nos ajuda a ligar mais, não? E ver que estamos conectadas em âmbitos muito importantes. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos. Muchas gracias a María, a Cristina, a Germán y bueno, a las compañeras que se han ido y a todo el mundo que ha estado aquí escuchándonos. Un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Solo comentaros que esta es la primera actividad del 2021 del Festival LDC. No será la única, obviamente. Estamos preparando ya la 5ª edición del festival y también tendremos una serie de actividades durante el año del Festival LDC. Os animamos a seguirnos en redes sociales. Para los que no nos seguís aún, la cuenta del festival es festldc-danza y la web es ldc.com. Así que buenas noches, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Chao. Adiós. Buenas noches, chao.